12 del mediodía, 9 minutos. Aquí sigue la W. Sigue la W como siempre al mediodía con invitados de lujo. Hoy, uno de ellos, el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, para hablar de temas económicos. Porque, Andrea, desde comienzos de esta semana, las inquietudes que han surgido desde distintas orillas del sector empresarial y sobre todo después de una columna del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, puso sobre la mesa una discusión. Y es cómo hacer para que los empresarios puedan seguir funcionando, para que no se generen despidos, para que la economía y sobre todo el empleo no sufra más en medio de esta emergencia. Y el ex vicepresidente esencialmente hablaba de dos fórmulas que irían directamente hacia las finanzas de las empresas, pero que también tendrían un impacto en el bolsillo de los empleados. Sí, de hecho, usted lo ha dicho, Juan Pablo, aquí el enfoque y el énfasis de la entrevista y por la cual buscamos al senador Álvaro Uribe Vélez como jefe del Partido Centro Democrático fue conocer su opinión frente a uno de los proyectos que se ha convertido en la bandera del Partido Centro Democrático en el Congreso y es la prima extra a trabajadores. Recordemos que esto venía desde el año pasado, pero ya se han hecho varias propuestas de orden económico para aliviar un poco la crisis de los trabajadores desde esta colectividad. Queremos entonces preguntarle cuál será el futuro de este proyecto, de las otras iniciativas que él ha planteado a través de su partido político en el Congreso de la República y también que está tramitando con el gobierno nacional, con el presidente Iván Duque. Y también queremos preguntarle por esta propuesta que hizo, pues muy polémica, el ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras, que puso pues muy disgustados, hay que decirlo, a las centrales de trabajadores, a los sindicatos, a las centrales obreras y por supuesto hay una discusión también política que es importante porque esto se ve reflejado en políticas a futuro para alivianar la crisis de todos. Entonces queremos preguntarle sobre todo por estas situaciones y por supuesto también por la coyuntura política que hace parte del ejercicio democrático. Después de tener al expresidente y senador Álvaro Uribe, estará con nosotros, bueno, una serie de empresarios, también miembros de sindicatos para hablar sobre estas propuestas económicas, cómo las están viendo, cómo las perciben desde el sector empresarial, cómo las perciben desde el sector de los trabajadores. Y bueno, estaremos también hablando, Andrea, más adelante de nuevos requerimientos de la Contraloría al director de la policía, al general Ate Ortúa, todo esto por el escándalo de las casas fiscales, ¿no? Sí, claro que sí. Vamos a hacerle seguimiento entonces a lo que está diciendo este ente de control. Recordemos entonces que el director de la Policía Nacional, el general Ate Ortúa, pues fue llamado a un juicio disciplinario por la Procuraduría por supuestamente haber también firmado a paz y salvo y a satisfacción unas casas fiscales que eran destinados a personal uniformados que estaban en labores de inteligencia, en zonas de conflicto, en zonas donde antes estaba la guerrilla. ¿Qué pasó? Estas casas finalmente no se completaron todas, es hasta ahora lo que se conoce como un elefante blanco, una parte de esas viviendas, y por eso la Procuraduría lo llama a él a juicio disciplinario para que responda si él firmó a satisfacción o no cuando hacía parte del fondo rotatorio de esa entidad. Pero también, por otro lado, la Contraloría lo está requiriendo y por eso les tenemos nuevos detalles. ¿Qué pasó con la arborización, con la plantación de árboles que no se, digamos, que no se avalaron en ese momento, sino que encontraron esas construcciones tiempo después, pero no cuando se puso la firma? Así es, 12 del mediodía, 13 minutos. ¿Es este el momento para las peleas políticas? ¿Es este el momento para que se abran discusiones que nos enfrentan entre los colombianos, que hacen crecer la polarización, que hacen crecer la tensión en el mundo político? Ese es nuestro numeral, peleas políticas son. Pero arrancamos entonces con el tema económico. Así que la invitación es para que usted en este momento se conecte con nosotros también a través de nuestro Facebook Live o en wradio.com.co. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Numeral, peleas políticas son. Peleas políticas son. Se convierten en un problema. @J. Sánchez Cristo escribe a través de Twitter, numeral, peleas políticas son inaceptables en este momento. ¿Dónde están las prioridades? Calma, aguante,
serenidad. Numeral peleas políticas son. Arroba no te pierdas esto, escribe numeral peleas políticas son, o llamarles peleas es una forma de deslegitimar las denuncias. Numeral peleas políticas son. Arroba Juan Caballero, numeral peleas políticas son, no hay peleas, hay denuncias, hay corrupción. Bueno, nos vamos por favor con nuestro tema, el tema económico. Como lo señalábamos hace un instante, desde el fin de semana vienen rondando muchas, pero muchas inquietudes, muchas propuestas para salvar el sector productivo nacional, para salvar el comercio, para salvar tantas y tantas empresas, grandes, pequeñas, medianas, que en medio de esta situación de emergencia, pues están pasándola muy difícil. Las cifras de las ventas por el suelo, incluso el comercio que está abierto, lo poco que está abierto, se queja constantemente de que en este momento las ventas en nada pueden compararse con lo que había antes de la emergencia por el coronavirus. Es más, y aunque usted no lo crea, hasta en supermercados y en grandes superficies, ese es un clamor, ese es un llamado. Y es que tampoco allí se están vendiendo lo que normalmente se vendía. Y entonces se han tomado una serie de medidas para proteger el trabajo desde el Ministerio del Trabajo. El ministro Ángel Custodio Cabrera, por ejemplo, ha tomado decisiones para evitar despidos masivos. De hecho, hemos sabido que tiene ahí algunas solicitudes que varias empresas le han presentado para hacer despidos y por el momento eso está congelado, porque la misión primordial es proteger el empleo. Pero proteger el empleo llega también de la mano de proteger las empresas, de poder proteger las compañías. Y en esa medida, pues han empezado a surgir muchas propuestas. Reducir el salario, que los trabajadores que tienen un cierto tope salarial puedan reducir un poco su ingreso para darle un alivio a las empresas. Han surgido ideas como la de que este año no se paguen las tradicionales, sí, polémicas, como las tradicionales primas que en junio y en diciembre se pagan, Andrea, a los trabajadores en las empresas formalmente establecidas. Y claro, esto tiene un impacto sobre el ingreso de los trabajadores, que es lo que muchos pues no quisieran que se viera afectado en medio de esta situación. Sí, es que como usted dice, es difícil la situación porque nadie tiene una fórmula y por supuesto cada quien quiere pues tener beneficios para su lado. Los trabajadores por supuesto tienen una postura, pero los empresarios también tienen otra visión y por lo menos quedó sobre la mesa la propuesta entonces del ex candidato a la presidencia Germán Vargas Lleras de reducir los salarios, no pagar primas de junio y diciembre y también dice que la crisis actual debe traducirse en que el país adelante cuanto antes una reforma laboral y que mientras esto sucede plantea que haya una suspensión por lo menos temporal del subsidio de transporte, del pago de cesantías y sus intereses para aliviar un poco la carga de los empresarios. Pero entonces, por supuesto, las centrales de sindicatos de trabajadores dijeron que esto era el colmo porque esto denigraba también la dignidad y los requerimientos mínimos del trabajador, pero por lo menos está sobre la mesa esta polémica propuesta. Sí, como lo señalaba Julio hace un momento, el ministro Carrasquilla, el ministro Alberto Carrasquilla de Hacienda, dijo en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, necesitamos esta nueva emergencia económica para atender todos los problemas. Nosotros vamos a presentar esa emergencia, la estamos redactando, pero necesitamos ayuda. Y también dijo el ministro Carrasquilla, en este mismo escenario, necesitamos que en el Congreso, que entre los gremios, entiendan que hace un mes nadie podía tener con clara conciencia cuánto tiempo íbamos a necesitar para tomar medidas drásticas en veras de proteger la salud y la vida de los colombianos. Ese es mi mensaje. La estamos redactando. Y ese es también uno de los elementos que hace parte de la expectativa presente en torno a esta situación y por eso también queremos hablar con el senador Uribe. Y es, dentro de esa emergencia, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Hasta dónde se puede ir? Porque también, Andrea, no podemos olvidar que los recursos del presupuesto nacional son finitos y aunque como lo hemos hablado aquí ya en varias ocasiones, el esfuerzo que se está haciendo para tratar de conseguir también recursos a nivel de la banca multilateral, recursos en el exterior para apalancar esta situación, pues es algo que no se da de manera inmediata, pero que sí se necesita también ir revisando porque la caja de la nación no aguanta para soportar toda esta situación de emergencia económica.
Sí, yo creo que aquí también lo clave es hacer énfasis y que de pronto no nos confundamos, porque estamos viendo entonces noticias en Europa que ya es momento de reabrir los negocios, los centros comerciales, reactivar toda la economía, porque ya pasaron una crisis por el coronavirus, que no desaparece. Entonces aquí el mensaje del gobierno y también de todos los sectores políticos es, listo, busquemos fórmulas para que se pueda ir reactivando la economía, pero no olvidar que ya estamos fuera de peligro y que entonces ya podemos salir todos a las calles. Recordemos que ese también es el mensaje que va hasta el 25 de mayo en esta cuarentena, mientras que se prueba esta posibilidad de reactivar algunos sectores sin que sepamos hasta el momento si esto es una buena decisión o no, porque todavía tiene muchas críticas que dicen que no es el momento y que costaría mucho más si volvemos a recaer en alguna crisis como la europea y no nos cuidamos aquí en Colombia. Así es, pues ese es el tema que queremos o que queríamos dialogar con el senador y expresidente Álvaro Uribe, porque pues estamos tratando de establecer en este momento el contacto con él. Sabemos que él está atento a nuestra comunicación, pero hay un cierto inconveniente que se está dando. Creo que ya lo tenemos, vamos a probar en este momento. Señor expresidente Álvaro Uribe, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Sigue la W, buenas tardes. A todo el equipo periodístico de la W y a todos los oyentes en este momento difícil de la vida nacional. Usted bien lo ha dicho, y creo que además da en el clavo cuando hace esta afirmación. Es un momento tan difícil para el país, momento tan difícil para todos los colombianos, que no es el momento ni de rencillas ni de discusiones, sino al contrario, que todos nos pongamos manos a la obra, expresidente, para tratar de sacar esto adelante y sobre todo que la menor cantidad de colombianos se vea afectado por este coletazo. Y yo quiero que arranquemos esta conversación con la afirmación del ministro Carrasquilla en el Congreso, en la Comisión Segunda, diciendo: necesitamos ayuda a la hora de esta emergencia, en el Congreso, en los gremios, para que se entienda también que hace un mes no se podía prever ni anticipar todo lo que hoy ya se tiene, pues por lo menos con una proyección mucho más clara. Cuando se habla de esta emergencia económica 2.0, doctor Uribe, ¿qué se le viene a usted a la cabeza? ¿Cuál cree usted que debería ser el primer foco de las ayudas que surjan de la emergencia económica 2.0? Bueno, Juan Pablo, no quiero eludir el tema de la introducción de ustedes. En este momento tan difícil hubo un cuestionamiento en sectores de opinión a un contrato de la Presidencia de la República. Entonces, en un programa radial y de televisión muy importante, se dijo que yo era el recomendante de ese contratista. Uno tiene derecho a defender su reputación en un tema sobre todo tan sensible, ninguna recomendación, ningún contrato. Más aún, acabo de encontrar en la página de la presidencia que esa firma tiene contratos desde la administración presidencial anterior. Entonces, sería yo quien lo recomendé. Hasta ahí el tema, Juan Pablo. El tema que usted me pregunta, el del ministro Carrasquilla, no sé qué medidas se está preparando el gobierno. Él nos anunció, como yo tuve oportunidad de decírselo a la W, que tenía instrucciones del presidente desde hace días de estudiar un subsidio parcial a la nómina de unos 2 billones mensuales por algunos meses. Ojalá eso se dé. Ayudaría muchísimo. El Centro Democrático lo viene proponiendo desde hace varias semanas, porque necesitamos crisis sin hambre, crisis que mantengan vivas las empresas, crisis que favorezcan a los trabajadores. Todo esto puede crear un pilar de confianza para una mejor recuperación de la economía en la post-pandemia. Pero, expresidente, cuando nos ponemos a pensar en eso, sobre todo salvar el empleo, es inevitable que uno no piense en cómo hacer para que las empresas también respiren. Y ahí es donde surge esa propuesta que leímos el domingo pasado en la columna de Germán Vargas Lleras, diciendo, pues reducción de salarios y eliminación de primas por lo menos durante este año. ¿Eso a usted le suena? Me preocupa muchísimo. Yo creo que puede haber acuerdos laborales con toda solidaridad, pero no creería que una reforma laboral así orientada le sirviera al país. Puede atizar la confrontación y lo que tenemos es que buscar que esta crisis afiance la solidaridad. Por eso todas las propuestas que nosotros hemos venido haciendo. Mire, usted, por ejemplo,
La prima de junio del sector privado vale 9.5 billones. Quitarla no, de ninguna manera. De pronto hacer acuerdos para aplazarla, para buscar una financiación, etc. El salario mínimo colombiano sigue siendo muy bajo y ahora con el dólar a 4.000 pesos se ha bajado más. Afectar el salario mínimo no. Voy a hablarle ejemplificativamente de dos temas que pueden surgir en acuerdos laborales. Por ejemplo, el tema del teletrabajo. Ustedes saben que el subsidio del transporte se paga a las personas que están en los casos urbanos y que ganan hasta 2 salarios mínimos. Si esas personas entran al teletrabajo, están autorizados para hacer una transacción con el empleador sobre el subsidio del transporte y el valor de la conectividad. Ahí puede haber un acuerdo. Otro acuerdo sobre cómo cumplir en las empresas que se están abriendo, que están reanudando actividades con el distanciamiento social. Me decía un empresario que tenía 80 trabajadores en la empresa, que ya lo habían autorizado a abrir porque tiene el sector manufactura, que trabajaban en una bodega con mucha aglomeración y que ha tenido que poner parte de sus trabajadores a trabajar en la noche, pero que no tenía con qué pagarles el recargo nocturno. Le pregunté, ¿lograste algún acuerdo? Y me dijo, sí. Les voy a pagar el mismo salario, no les voy a reducir el salario, pero sí acordamos reducir la jornada de trabajo en la noche, que no sea de 8 horas, sino de 6. Y entonces, el mismo salario, la jornada de la noche reducida a 6 horas y ellos aceptaron, me decía el empresario, refiriéndose a los trabajadores, que entonces con ese arreglo no cobrarían, mientras dure la crisis, el recargo nocturno. Reformas laborales que aumenten la confrontación, no, este tipo de acuerdos sí. Ya por lo menos está de acuerdo usted en uno de los puntos que propone el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, senador, y es el tema de eliminar para los trabajadores los subsidios de transporte. Pero ¿qué opina sobre las otras dos propuestas que él hace de suspender las cesantías y los intereses de las cesantías que cuestan aproximadamente 2,3 billones de pesos? Y estas decisiones, senador Uribe, ¿deben ser tomadas por el gobierno? O sea, ¿deben ser una medida del gobierno para que todas las empresas las acojan o cada empresa en particular debe decidir si lo hace o no? No, Andrea, permítame sobre el subsidio de transporte. Yo no estoy de acuerdo en quitar de ninguna manera, porque entre otras cosas ahora, a pesar de que hay que cumplir una serie de normas de salud preventivas en el transporte, seguramente muchos trabajadores irán reanudando el uso del transporte y necesitarán el subsidio de transporte. Yo lo que digo es lo siguiente, puede haber un acuerdo entre el empleador y el trabajador en lo siguiente. Si el trabajador va a trabajar desde la casa en teletrabajo, el empleador y el trabajador están autorizados para hacer un acuerdo de transacción. El subsidio de transporte vale 100, la conectividad te vale 110, solamente te pago 10, que es la diferencia entre la conectividad y el subsidio de transporte. Yo no estoy de acuerdo con quitarlo, estoy de acuerdo que se pueda hacer esa compensación parcial, gradual, total, proporcional, o sea, entre el valor del subsidio de transporte y el valor de la conectividad. Es como transformarlo, expresidente. Entonces es como transformar el subsidio de transporte, es decir, ya no es subsidio de transporte, sino que se llamaría como subsidio de conectividad, digámoslo así, como por tratar de ponerle un nombre. En ese acuerdo cabría esa denominación, Juan Pablo. Uh-huh. Bien, y lo otro que le preguntó Paola, lo de los intereses de las cesantías. No, mire, las cesantías hay que pagarlas, una ley, me tocó a mí ser autor y ponente. Dice que las cesantías se liquidan el 31 de diciembre de cada año, se pagan el 16 del siguiente mes de febrero, que los intereses sobre lo que se causó ese año se pagan en diciembre, enero, febrero, no recuerdo exactamente. Yo creo que sobre eso hay tiempo. ¿Para qué las van a quitar? Entre otras cosas, es de los pocos ahorros que tienen los trabajadores colombianos. Y hoy esas cesantías están muy comprometidas, que para vivienda. Y con una ley que fue iniciativa del presidente Iván Duque cuando estaba en el Senado, también se permiten retiros para seguro de educación superior de los hijos. Entonces, yo creo que
para hablar de acuerdos entre empleadores y trabajadores. No reforma laboral que las quite, es bueno esperar. Sí. Senador Álvaro Uribe Vélez, quiero preguntarle por las diferentes, digamos que visiones que hay a la hora de enfrentar esta crisis. Han recibido algunas críticas el gobierno porque no es posible empezar a reactivar la economía cuando ni siquiera hay disciplina en muchas ocasiones en Colombia con respecto al cumplimiento de la cuarentena. Es decir, ¿está lista Colombia para hacer la reactivación de tantos sectores económicos cuando todavía vemos congestión en el Transmilenio, en las calles, desobediencia? ¿Es el momento? Andrea, yo creo que ningún país está listo. Lo que destaco del presidente Iván Duque, nosotros, y en mi caso y en el partido, apoyamos de toda convicción al gobierno del presidente Duque, pero todos los días tenemos que hacer nuevas propuestas, porque el problema es tan grave que a una buena decisión le siguen muchos problemas sin resolver. Yo creo que ningún país está listo para la apertura, no estará listo hasta que haya la vacuna, pero ese es un punto ideal. Destaco dos cosas. El presidente Duque tomó una decisión muy oportuna de cuarentena. Recuerdo cómo propusimos públicamente desde el partido que se anticipara esa cuarentena, etcétera. Se logró. Y me parece que lo que están haciendo con el tema de la gradualidad y que los alcaldes aprueben los protocolos de las empresas que se autoriza a abrir y la posibilidad de que se abra no fronteras, sino actividad económica en municipios donde no ha llegado el contagio, eso parece prudente, Andrea, eso parece prudente. ¿No se ha pensado en una ampliación de horarios de actividades para que sea por 24 horas? Le pongo un ejemplo, manejo de turnos en las empresas manufactureras y otros sectores como el transporte público, con horarios establecidos, en turnos y con salarios también que sean fijos, o sea, que todo sea equitativo. Me refería al tema, pero con mucho gusto lo repito. Creo que el ejemplo es muy ilustrativo. Un empresario amigo me decía, yo tengo en una bodega, en una empresa de manufactura que ya reanudó trabajo 80 trabajadores. Pero estábamos muy apeñuscados para poder cumplir el protocolo que exige la máscara, los guantes, la desinfección, la prueba. Me dijo, para poder cumplir el punto de la distancia social, al no caber todos con ese requisito en la bodega, lo que hicimos fue que dejamos unos para la noche y acordamos con ellos. Y le dije, ¿qué acuerdo hizo? Y me dijo, hice el siguiente acuerdo. Ellos aceptan trabajar de noche. La empresa les paga el mismo salario. Reducen la jornada nocturna de 8 horas a 6. No van a trabajar 8 horas, sino 6. Menos horas con el mismo salario. Pero mientras dure la pandemia, mientras estemos en la emergencia, ellos aceptan ese acuerdo y la contraprestación es que no cobran el recargo nocturno. Creo que inductivamente este caso inspira que puede haber acuerdos muy razonables sin reformas laborales que aumenten la confrontación. Cuando usted habla de reformas laborales y que además ha querido decir desde hace unas respuestas que esto no puede verse como una reforma laboral, ¿hasta dónde cree usted que estos temas que estamos discutiendo, de salarios, de horas nocturnas extras, en fin, debería llevarse antes a la mesa de concertación laboral, antes de convertirla en un decreto de emergencia económica, expresidente? Yo no creo que se va a convertir en decreto de emergencia. Yo creo que lo que tiene que haber es acuerdos entre empleadores y trabajadores. O sea, nada controlado desde el Ejecutivo. Esto es, yo no sé qué pueda concertar el Ejecutivo con gremios y con centrales obreras sobre autorización de acuerdos, pero me parece que aquí lo fundamental es hacer un llamado al espíritu solidario e invocar ese espíritu solidario para que haya acuerdos en las empresas. Ya les decía al principio, estaba yo preparándome para esta reunión con ustedes, la prima de junio le vale al sector privado formal 9.5 billones. Sí. No tiene con qué pagarla. Entonces, pero uno no puede decir quítesela a los trabajadores.
Claro. Un país que tiene subconsumos en sectores básicos no puede hacer eso. Óigame, yo creo que se podría. expresidente, Sí, usted... déjeme redondear. Ajá, sí, señor. Déjeme redondear. Yo creo que se podría conseguir acuerdos de aplazamiento, de crédito, de que se ayude por un lado con el sistema financiero, por el otro lado pagar parte, aplazar, acumularla para diciembre. Podría acumularse para 2 pagos, uno en diciembre y otro en junio del año entrante. Hay posibilidades de acuerdos solidarios sin quitarla. Expresidente, usted que habla con los empresarios, ¿qué le han dicho sobre los bancos? ¿Qué le han dicho sobre los créditos respaldados por el gobierno? Porque por lo menos aquí en este programa lo que hemos recibido son comentarios y críticas y quejas de la gente que no está pudiendo acceder a estas ayudas. ¿A usted qué le dicen los empresarios con los que usted habla? Yo hablo con los empresarios. Esta mañana hablé con Julio Roberto Gómez de la CGT, he hablado varias veces con él. Hablo con las cajas de compensación. En el partido hablamos con muchos sectores. Hablamos con un sector de periodistas regionales, con médicos, una conversación amplia con muchos sectores de la patria, etc. ¿Qué veo yo del sistema financiero después de escuchar a todo el mundo y ver las cifras? Primero, la cartera colombiana vale más o menos 506 billones. Segundo, se han renegociado más o menos 157 billones. Todavía es poco, la última semana se aceleró. Vámonos a un sector muy importante, el sector de las MIPYMES. El gobierno ha definido para diferentes rubros 10 billones con muy altas garantías del gobierno para las MIPYMES. El último informe que veo es que están reservados de esos 10, 7 billones, pero desembolsados apenas 900.000 millones. Ahí todavía hay un atraso. Hay que acelerarlo. Tasas de interés. No tengo el informe de abril, pero el informe de la superfinanciera ustedes lo constatan y lo digo con ánimo constructivo porque yo creo que es mejor para un país tener un sector financiero sólido para poderle exigir que no tenerlo. Por ejemplo, en marzo el informe de la superfinanciera muestra que no se habían reducido las tasas de interés. Sí. Ojalá ya se esté dando, porque ha empezado... Pero hay preocupación, pero presidente, hay preocupación. La gente le está diciendo, ¿no nos están dando los créditos? ¿No estamos accediendo a los créditos fácilmente? Por supuesto que hay mucha queja. En los últimos 2 días han disminuido, pero le estoy dando las cifras. Por ejemplo, el sector de MIPYMES se queja muchísimo porque les han reservado de los 10 billones 7.7. pero les han desembolsado 900.000 y ellos están 900.000 millones. Entonces, están muy urgidos de que eso se acelere. Permítame decir lo siguiente, las tasas de interés, otro reclamo. A marzo no se habían reducido. Déjeme dar un concepto. Yo creo que para un país es mejor tener un sistema financiero sólido que no tenerlo, porque al sistema financiero sólido se le puede exigir. Yo, por ejemplo, creo que el sector financiero tiene que olvidarse por un rato de utilidades. Pero el reclamo que hago es que a marzo no habían reducido las tasas de interés. No tengo el informe de abril. Estamos buscándolo. No sé si ya salió. Hasta ahora yo no lo había podido encontrar. Esperamos que con la reducción de tasa del Banco de la República, eso se vaya transmitiendo a los usuarios del crédito. ¿Me permite hablar de un sistema especial de crédito que no se ha tocado? Sí, cuénteme. Sí, mire, uno habla con muchas MIPYMES y le dicen, yo estoy buscando un crédito en tal banco, en tal otro. Otros le dicen, yo no sé acceder al sistema financiero formal, no tengo manera. El Centro Democrático está proponiendo lo siguiente. Se lo hemos repetido al gobierno de manera constructiva. Nosotros apoyamos al gobierno y le tenemos que pedir más por la dimensión de la crisis. A ese sector fuera ayudarle con subsidios, ojalá sea un gran beneficiario del subsidio parcial a las nóminas. A ese sector de independientes y de MIPYMES que no alcanza a acceder al sistema financiero, hay que ayudarle con otro canal de crédito. Ellos dicen, hombre, la Cámara de Comercio me puede prestar las FinTechs, de esas financieras digitales, me puede prestar microempresas, el Banco de la Mujer, me puede prestar
dicen ellos una cooperativa, pero esas entidades dicen, yo le preguntaba a las cajas de compensación, no tenemos el recurso. Ahí es donde el gobierno debería fondear con recursos esas entidades para que puedan prestar. El Banco Agrario tiene 160.000 millones para todo el país, es muy poquito. Podría abrir una línea de crédito especial sin exigir que no estén reportados para estos sectores, autorizado por la superintendencia y fondeado por el gobierno para poder atenderlos. Ese canal no se ha abierto, queridos amigos. Ese crédito al de microfinanciamiento sigue muy congelado. Es un canal que se debe abrir, creemos nosotros. Sí, pero expresidente, todas estas iniciativas que sin duda son muy importantes y van a beneficiar mucho a las personas afectadas por esta crisis, pues uno se pregunta por qué el gobierno no las ha tenido en cuenta, por qué el gobierno no ha desembolsado la plata. ¿Ahí me escucha, senador? Aló. Doctor Uribe, ¿nos escucha? Sí. ¿Ahí nos escucha mejor? Sí, doctor Uribe, ¿nos escucha? Estamos revisando. Perfecto. Ahí, ¿nos está escuchando, sí? Por favor, sí. Bueno, le estaba diciendo que uno se pregunta por qué, si todas estas medidas son tan urgentes y digamos que todo el país está de acuerdo en que se deben tomar, el gobierno no las toma rápidamente. Hablábamos, por ejemplo, aquí también en la W de las cifras tan cortas de plata que ha entregado el gobierno, que ha girado, a pesar de que, digamos, ya tiene por un lado la posibilidad de endeudarse más con la decisión que ha tomado el Comité de la Regla Fiscal de ampliar el déficit, y por el otro, pues de la plata que ya estaba disponible, de los fondos que el gobierno, digamos, cogió de los entes territoriales. Si ya hay una plata disponible, ¿por qué no se usa? ¿Por qué se ha desembolsado tan poquito? Se ha desembolsado menos del 1% del PIB en Colombia. No, yo creo que se están acercando al 1.7 de desembolsos. Hay una gráfica del Banco Interamericano, se la recomiendo. Muestra que Colombia, entre esas ayudas directas y las contingencias, que son las garantías que ha dado para crédito, se acerca al 7% del PIB. Entonces ahí aparece Colombia bajita. Pero hay otra gráfica muy importante que los invito a mirarla. Cuando se considera el nivel del endeudamiento del país, aparece Colombia bien. Entonces, es que Chile y Perú arrancaron con endeudamiento desde el 25 y del 26. El presidente Duque recibió en el sector público no financiero un endeudamiento del 56, en el sector central del Estado casi del 50, más difícil. Pero nosotros estamos de acuerdo en que hay que acelerar y todos los días le pedimos más al gobierno, lo apoyamos y le pedimos más. Mire, también el gobierno tiene que respetar unas instituciones para no tener dificultades para financiar la recuperación. Inicialmente la Comisión Asesora de la Regla Fiscal dijo que el déficit sería del 5.9, ya dijo que el 6.1, dijo que el crecimiento negativo de la economía sería el 1.6, ya va por más del 2.5. Esta es una situación muy difícil. Si el gobierno acelera la gradualidad, yo creo que será conveniente, porque mire, ingreso solidario, uno critica, muy buena idea, pero no llevan sino 1.300.000 familias. Entonces dice, ya estamos buscando llegar a 2 millones, a 3 millones, que es el objetivo. Nosotros hemos pedido, es necesario llegarle a otro sector que son más o menos 4 millones y medio de personas, más o menos 1,5 millones de familias. No va a bastar con un solo pago, hay que hacer varios pagos. Uno no sabe cuánto se va a extender esto. Entonces aquí tenemos que medir dos cosas, acelerar desembolsos, pero también un gradualismo por la previsible extensión. Por ejemplo, el sector turístico. Hombre, van a tener que pensar. Yo celebro que el Ministerio de Comercio y Turismo haya anunciado un subsidio de 550.000 pesos para cada uno de 165.000 guías turísticos, pero vienen los músicos, los artistas, todos pidiendo lo mismo y habrá que atenderlos. Y ese sector no sale con los créditos normales. Ese sector que se va a demorar tanto en la cuarentena y tanto en la recuperación, como ellos mismos lo han dicho, necesitará créditos de 10 años de plazo y periodos de gracia de 2 años. Si lo van a prestar en condiciones de corto o mediano plazo antes de que se pueda recuperar, yo no recibiría ese crédito porque digo, no tengo manera de pagarlo.
Claro, pero es que la gente no puede esperar, digamos que sí, hay que hacer los giros gradualmente, pues teniendo en cuenta que se viene una recuperación difícil, pero la gente ya está pasando hambre, no se puede esperar. Correcto, y eso hay que evitarlo, por eso nosotros hemos dicho, gobierno, usted tiene la autoridad moral por la manera como venía recuperando la economía, de gastar mucho para que la crisis sea sin hambre. Por favor, gaste mucho. Acuda al Banco de la República, que ya hay algo del Banco de la República, pero se necesita mucho más para poder pasar la crisis sin hambre. Y esas ayudas habrá que repetirlas. No basta con un pago de ingreso solidario, no basta con entregar por una vez 1 millón de mercados. Ayer informaba la ministra del Interior en la Comisión Séptima del Senado que entre mercados y giros bonos llevan 600.000. El primer anuncio fue de 1 millón. Seguramente hay que llegar a ese millón, aumentarlo y repetirlo. Esto va a tomar tiempo y yo creo que para lograr crisis sin hambre se requieren todos esos esfuerzos. Los aplaudimos, pero hay que complementarlos. Mayor dimensión, en muchos casos, más celeridad. Se lo acepto. Sí. Senador Uribe, quiero preguntarle que usted nos dé un poco más detalles de lo que anunció hace poco el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, durante la sesión virtual de la Comisión Segunda en el Senado, donde él dijo, abro comillas, vamos a necesitar una declaración de emergencia económica, social y ambiental en el marco de nuestra Constitución. Eso es algo que debemos hacer. Vamos a presentar esa emergencia, ya la estamos redactando. Denos un poco más de detalles y si usted ha tenido la posibilidad de hablar directamente con el ministro Carrasquilla o con el presidente Iván Duque acerca de lo que a usted le gusta y no le gusta de ese nuevo paquete que ya está próximo a anunciarse a los colombianos. No, el Centro Democrático hemos estado en la tarea de apoyar y pedir, porque uno hablando con los colombianos encuentra que crecen mucho las necesidades. Mire, yo veía esta mañana, por ejemplo, a pesar del ingreso adicional que tienen las cajas de compensación, derivado del decreto de emergencia del gobierno, para atender seguro de desempleo que se creó siendo Juan Luis Londoño ministro, que tanta falta hace en la administración presidencial que yo dirigía, le hacen falta a las cajas para atender las postulaciones aceptadas de hoy 247.000 millones, apenas para un pago de 1.5 salarios mínimos distribuido en varios instalamentos. El faltante es mucho. Y que el ministro no. El Centro Democrático ha ido pidiendo y pidiendo públicamente. Le hemos dicho en privado al ministro lo mismo que hemos dicho públicamente. El tema del subsidio parcial de la nómina. Ayudar a que los trabajadores reciban el ingreso y a no quebrar a las empresas. Lo que nos dijo fue que lo que yo le dije a la W a raíz de que me llamó Lucas Pombo y le dije lo que había sucedido. Sí, Lucas, hubo esa reunión privada, el ministro nos confirmó que desde hace días el presidente de la República lo ha instruido para estudiar eso, que están pensando en una cuantía de 2 billones al mes, que probablemente esta semana la sacan. Estamos en esa expectativa, Andrea y Paola. Senador, para pensar en un futuro, ¿cómo hacer más atractiva la inversión extranjera? ¿Y usted cree que es momento, ante la coyuntura, de permitir el fracking como una alternativa para buscar la reactivación económica? Yo creo que con el precio del petróleo en lo que está, en los éxitos que ha tenido el gobierno con el tema de las energías no convencionales, vamos a tener en este gobierno plantas por 2.500 megas de energía solar y energía de brisa. Yo creo que eso está bien. Y yo confío mucho en la ministra, la manera como la ministra ha propuesto esos ensayos es buena. Yo sinceramente creo que no es el tema de entrar en esa discusión en este momento, pero para la inversión extranjera yo sí le quiero contar lo siguiente. Estaba caída. En enero y febrero, gracias a las decisiones del gobierno Duque, creció 52%. Ahora paralizada como en todo el mundo. Para lo que viene a la recuperación de la economía, lo primero, si yo fuera inversionista, miraría cómo está el estado de ánimo del país. Si veo que en el país hay rabia por hambre, digo, allí puede haber buen manejo de la economía, puede haber incentivos, me da miedo a invertir, no sé qué va a pasar en el futuro. Si veo que hay solidaridad, que se pudo pasar la crisis
sin hambre y que se afianzó la solidaridad y que además el manejo macroeconómico es bueno, digo, este es el país para invertir. Ahora, el gobierno, a pesar del endeudamiento, tiene instrumentos. No se ha dicho en esta crisis, la discusión pública, FOGAFIN, aquel fondo que se creó para proteger a los ahorradores, que sufrieron tanto en el sector de los bancos públicos en el año 99. Y es bueno hablar de bancos públicos porque fueron los financiados y nacionalizados. Y después el gobierno que yo presidí los vendió en tiempo oportuno. Fogafín tiene 24 billones. Eso es una buena reserva. A pesar del endeudamiento del Banco de la República, tiene más de 52.000 millones de dólares de reservas. En el año 2009, en enero, logramos nosotros en aquella crisis con el Fondo Monetario Internacional que nos dieran un crédito que se llamaba de contingencia. Ellos después le pusieron el nombre de línea de crédito flexible. Colombia tiene derecho ahí a 10.800 millones de dólares. Los bancos multilaterales han considerado créditos de no menos de 2.500 millones de dólares para Colombia. Yo creo que hay manera, a pesar de las dificultades, de sortear la crisis para que sea sin hambre y de poner todas las bases para la recuperación de la economía. Por supuesto, todos estamos angustiados. Cualquier conversación que en el partido tenemos con un ministro, le exigimos, le decimos rápido, ministro, por favor, rápido, ministro Carrasquilla. Pero yo también creo que el país tiene bases para una buena recuperación de la economía. Sí. Quiero preguntarle por esas medidas económicas que a veces no tienen, digamos que, tanto respaldo por la oposición o por algunos gobernadores, alcaldes. Le pregunto concretamente por el caso de Bogotá. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dice que sí es necesaria la reactivación económica, pero que no está de acuerdo con que se haga apresuradamente sin que se cumplan todos los requisitos. Y eso de alguna manera ha generado alguna inconformidad o algún choque de trenes, como interpretan algunos, que el presidente va por un lado, mientras que las alcaldías, sobre todo la de Bogotá, dice otra cosa. ¿Usted qué piensa respecto a esta falta a veces de coordinación para mandar los mensajes a la ciudadanía? Voy a abstenerme de examinar el lenguaje y la actitud. Te voy a resumir. El presidente dice, puede haber apertura a estos sectores gradualmente en estas condiciones, pero también el gobierno ha expresado que los alcaldes tienen la facultad de revisar que las empresas que se van a abrir cumplan los protocolos. Desde que sea una revisión objetiva, yo creo que los alcaldes cumplen con su deber. Otra cosa es que haya dilaciones sin razón. Sí, yo quiero volver al tema de las primas, senador Uribe, porque pues si no hay para pagar los salarios y muchas empresas están teniendo que prescindir de sus empleados, pues mucho menos para pagar las primas. Y por eso el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras también se pregunta que qué estará pensando el Centro Democrático de su propuesta de una prima adicional. Aquí nosotros en Sigue la W revelamos hace unos días también un concepto del propio Ministerio de Hacienda en donde dicen que este proyecto de prima extra pues sería altamente inconveniente para la formalización laboral en Colombia. ¿Usted, senador, va a seguir insistiendo con este proyecto? ¿Tiene fe en que lo pueda sacar adelante en el Congreso de la República? Nosotros sacamos un mensaje muy claro de economía fraterna el 1 de mayo, donde explicamos la razón de este proyecto. Te voy a decir lo siguiente. Desde el año 2014 en Colombia se desaceleró la inversión extranjera y la nacional. Se paró el crecimiento de la economía, la generación dinámica de empleo de buena calidad y ya en el 2015-16 apareció congelada la reducción de la pobreza. Muchas empresas sintieron que ese gobierno eliminó estímulos a la inversión. Ese gobierno eliminó la ley de estabilidad, que es un elemento de confianza muy importante. Y muchas empresas se vieron obligadas a pagar entre el 69 y el 72% en impuestos, la cuarta tasa más alta del mundo. La reforma tributaria del presidente Duque bajó eso en 12 puntos y tomó otras medidas bien importantes. Por ejemplo, destaco lo que se venía haciendo en materia de antitrámites. Llegamos a un crecimiento de la economía del 4,1 entre enero y febrero y de la inversión extranjera del 52%. ¿Qué ha dicho el Centro Democrático? Nosotros creemos en economía fraterna, no en odio de clases.
Es bien importante en este momento del mundo. Lee uno a Piketty, al uno y al otro, uno tiene diferencias con ellos, pero también en las alarmas que ellos envían al sistema de empresa privada, también tienen mucho de razón. Entonces nosotros dijimos, cero corrupción, menos gasto público, reduzca el gobierno, elimine entidades que no se necesitan. Hemos vuelto a la idea de 2003 de reducir el Congreso. Propusimos además que se derramara el impuesto al salario de los senadores. Ahora proponemos que no sea por la cuarentena, sino que sea una norma permanente. Y propusimos, al bajar impuestos a las empresas, mejoramos la remuneración de los trabajadores. Es la contrapartida. Y por eso se propuso la prima. Además, teniendo en cuenta que los trabajadores colombianos no alcanzaron a compensar el aumento del IVA del 16 al 19. Nosotros creemos en eso. Si tú me dices, hoy se puede la prima, yo diría, hoy no se puede. Hemos dicho, y antes de que lo dijera el señor ex vicepresidente, ya lo habíamos dicho, que hay que aplazarla, pero no eliminar la idea. Entonces queríamos hablar eso con el Congreso. Una cosa es hoy y otra cosa es en un periodo de recuperación de la economía. Pero este proyecto tiene hasta esta legislatura para ser aprobado. Se vuelve a presentar, estimada Paola o estimada Andrea. ¿Quién de las dos me habló? Paola. O también se puede aprobar con un aplazamiento de la vigencia. Tenemos otros proyectos, se los enumero muy brevemente. Por ejemplo, la reducción de la jornada de trabajo sin reducir el ingreso. Esta crisis sí que llama la atención sobre la necesidad de mejorar la productividad con menos horas de trabajo. Ese sigue vigente. Tenemos otro. Nosotros hemos dicho desde 2010, lo propuso Andrés Arias, después Francisco Santos, Óscar Iván Zuluaga, el presidente Duque. Hombre, nivelemos los colombianos al nacer, nivelémosles algo la cancha. Aquí nace un muchacho, niño de un hogar de altos ingresos y nace bien respaldado. Uno de un hogar de bajos ingresos no. Por eso estamos insistiendo en el bono solidario para los niños que nazcan de hogares de menores ingresos. ¿Financiado con qué? El gobierno tiene previsto, se aprobó la reforma tributaria, marchitar totalmente el impuesto al patrimonio para el año 2022. Nosotros hemos dicho, mantengamos un moderado impuesto al patrimonio a las personas naturales para financiar ese bono. Y la masa que ese bono forme puede servir para de factor de financiamiento todo el gobierno, manteniéndose la titularidad del capital y de los intereses en el niño beneficiario. Y estamos proponiendo otras dos medidas de equidad, otra medida de equidad. Estamos proponiendo, en el sector salud ha habido problemas de corrupción, de unas entidades malas, otras, que se están corrigiendo. Yo celebro que el doctor Fabio Aristizal, superintendente de salud, ya haya eliminado 5 EPS, etc. Y ojalá llegue la plata de la ley de punto final. Pero miren lo que pasa en el sector salud. A pesar de todas las reformas que hay que hacer, falta de dinero. En Estados Unidos se gastan el 17% del PIB en salud, en Alemania en 11%. Muchos países de América Latina el 7%, el 8%, nosotros el 6.7%. Salud per cápita, Estados Unidos, $9.000, Alemania 4.000. No, pero es que compararnos con Alemania, expresidente. Déjeme terminar. Pero es difícil. Déjeme terminar. Nosotros hoy 370, hemos dicho, volvamos obligatoria la póliza de salud para las personas de altos ingresos a fin de que los recursos del sistema alcancen debidamente para los compatriotas de menores ingresos. Bien. Expresidente, ya casi vamos a cerrar esta conversación. Yo quiero hacerle una pregunta para que usted me ayude tal vez a interpretar un poco este numeral que nos habíamos inventado, que son las peleas políticas. Y es que yo leo este chat que se hace en el Facebook Live, en donde, debo decirle, de cada 10 comentarios, 7 son insultos. Unos hacia la oposición al Centro Democrático y otros en contra suya. En un momento como este, en un momento en donde el país está atravesando por una situación económica, social, bueno, también de salud, en fin, tan delicada, estos insultos que salen algunos desde una orilla
digamos que lo aprecia usted, que lo admira usted, y otros desde una orilla en donde a usted no lo quieren, ¿qué significan? Y sobre todo, ¿cómo hacemos para bajarle un poquito a esto y para entender que el país, entre todos, nos toca sacarlo adelante y que esto va más allá de amores y odios, que es lo que yo he visto en el, no sé, en el 80%, en el 70% de los mensajes que están llegando a través del Facebook Live? Bueno, te voy a decir esto, vamos 2-0. Hace no mucho tiempo, Juan Pablo, me hiciste una entrevista también por estos medios. Fue toda propositiva, como esta. Nosotros en el partido, mi persona, nos hemos dedicado a una tarea que se llama correo social. Yo me acuesto cansado, digo, ¿pero por qué? Si yo poco me he cansado en la vida, estoy en la casa. Hombre, 400, 500 mensajes al día y un gran sufrimiento por la impotencia. Hay dos cosas, Juan Pablo. Yo no soy recomendante de contratistas, como te dije al principio. Ese contratista de la presidencia, lo acabo de publicar, lo bajé de la presidencia, hizo también contratos con la administración anterior. No, sería yo el recomendante. Mire, le digo una cosa, expresidente. Nosotros le encontramos, perdóneme, nosotros le encontramos a esos señores de Durán contratos en el año 2015, en la administración anterior, a mediados de la administración anterior, con RTBC y con otros organismos. Es decir, Durán existe y desde hace mucho tiempo. Yo no soy recomendante. A mí me duele la reputación porque yo he sido sumamente delicado con los dineros públicos. Juan Pablo, hasta ahí dejo el tema. Yo te pido que reflexiones sobre pero ¿cómo le hacemos? Entrevistas largas que me haces. Pero ¿cómo le bajamos a la tensión? Que hiciste hace algún tiempo. Sí, pero ¿cómo se le baja a la tensión? Porque es que el asunto, expresidente, es, hombre, se necesitan las peleas políticas y creo yo que incluso para aquella persona que lanzó esa acusación ayer, pues también le debe calar este mensaje, porque es que en este caso la pelea no la arrancó usted, en este caso la pelea arrancó al otro lado. Juan Pablo, mira, ¿cómo hacer para controlar esto? Juan Pablo, a mí no necesitas decírmelo por lo siguiente, no voy a ser vanidoso, sino que voy a proceder como viejo que soy. Yo llevo todo este tiempo en una tarea propositiva, en el Congreso de la República a través de sesiones virtuales, en el partido, un día con los médicos, otro día con los periodistas, otro día con los tenderos, con todos esos sectores, es buscar cómo se ayuda en una tarea de correo social. Entonces, yo no puedo entrar en ese tema porque nosotros hemos hecho una tarea propositiva, vamos a seguir haciéndola. Creo que lo que te he dicho a lo largo de esta entrevista así lo acredita, lo repite. Yo simplemente soy celoso con mi reputación porque he sido muy delicado toda mi vida con los recursos del Estado. Sí. Expresidente Uribe, puntualmente, y sin entrar en controversias políticas con nadie de lo que le dijeron o no, puntualmente, ya que usted dice que es muy respetuoso de los recursos públicos, quiero preguntarle si amerita o no la crítica, como lo están haciendo varios sectores, que en plena crisis pues esté destinando 3.350 millones de pesos para posicionar a Duque en redes sociales, en lugar de girar eso a otros sectores que están en 0 pesos. Yo digo lo siguiente, mire, vamos a estudiarlo porque seguramente el tema se va a tratar esta tarde en el Senado. Mis compañeros lo están estudiando. Yo creo que el gobierno nos tiene que explicar desde cuándo vienen esos contratos, cuál ha sido la tendencia en cuantías, cuál es la razón de ser. Yo creo que si en el contrato pusieron que es para mejorar la imagen del presidente, hombre, se equivocaron. La imagen del presidente la mejora su eficacia para enfrentar la crisis, su educación, su transparencia. Además, el presidente viene en una tarea didáctica muy importante todos los días de explicar medidas. Yo creo que oye a los colombianos. Es que el tema, si bien nosotros hace mucho rato hablamos de la necesidad de subsidiar parcialmente la nómina, después muchos partidos han repetido lo mismo. Yo creo que los vienen oyendo a todos. O sea que dinero para mejorar la imagen del presidente Duque no se necesita. Van a tener que decir qué es lo que necesitan en comunicaciones, si eso reemplaza la nómina de periodistas de la presidencia, etcétera, etcétera. La verdad es que yo no me preocupé ayer por el tema de entrar a defender el contrato. Yo defiendo al presidente Duque.
porque lo he conocido desde que él era un niño y conozco su transparencia. Soy testigo de primer orden de su transparencia y por eso lo repito en toda parte. A mí me preocupa que digan que yo soy el recomendante de un contratista y más en esta coyuntura. Por favor, comprendan, yo he sido muy delicado en el tema del manejo de los recursos públicos. Alguien me decía en estos días, Uribe, pero usted propone que se gaste dinero, que el Banco de la República compre el gobierno, y usted no ha hablado de austeridad. Justamente eso. Y 400 entidades que eliminé siendo presidente me dan títulos para decir, en esta tragedia hay que gastar todo lo que se necesite para que no haya hambre, honorablemente y con buena focalización. Entonces, ese es el tema que me preocupa a mí. Yo he sido delicado en el manejo de los recursos públicos. Expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, como usted bien lo ha dicho, estas entrevistas lo que buscan es construir sobre todo eso, entendimiento. Lo que queremos es también mirar salidas, como lo dijimos en un foro hace unos días aquí mismo en Sigue la W, empezar a mirar y buscar la luz al final del túnel en medio de esta emergencia que a todos nos ahoga, a todos nos preocupa y que al país mantiene en vilo. Gracias por su tiempo, gracias por conectarse con nosotros y creo que a nombre de los oyentes de la W, de quienes están conectados también con nosotros en el Facebook Live, pues apreciamos mucho que usted nos dedique unos minutos para hablar sobre los temas que hoy le importan al país. Juan Pablo, Andrea, Paola, a todo el equipo periodístico, muchas gracias a las personas que nos han seguido. ¿Puedo repetir una cosita que le decía por allá a un emisor de pueblo esta mañana? Pero claro, y cuéntenos con qué pueblo estaba hablando. Esta mañana hablé con varios, a uno le dije, hombre, es de la mayor importancia que hagamos un llamado para cumplir la cuarentena, para que el gobierno evite el hambre, y hagamos un llamado para poder fortalecer valores de familia y que los colombianos nos destaquemos por un tratamiento cariñoso a la mujer colombiana. Sería mi mensaje final y muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor Uribe. Es el senador Álvaro Uribe Vélez en Sigue la W. Hacemos una pausa. Al regresar, bueno, pues nos vamos con empresarios y los sindicatos. Suprimir primas, reducir salarios, revisar las cesantías. Vamos a seguir con este tema que le afecta directamente a usted. 1:06 p.m. Sigue la W.